vamos a estudiar un tema que he titulado Grandes secretos en los pequeños comienzos. Es que interesante porque la mayoría de personas no les gusta pensar en pequeño, porque creen que pensar en pequeño significa estancarse o devolverse, bueno, y a veces nosotros perdemos un poquito de vista que en el reino de Dios, y hoy lo vamos a descubrir, cuando empezamos pensando en pequeño, es la forma en que Dios inició. De hecho, Dios arrancó con todo de pequeño a grande. Y vamos a ver un principio ahí muy importante al respecto. Recordamos un caso, nos pasó en Ibagué, una pareja. Les iban a dar un dinero del gobierno para iniciar un negocio. El tipo, un buen cocinero, muy buen cocinero. Él había vivido en Europa, etcétera, y había aprendido cocina allá. Y pues el mejor pollo broster que me he probado, nos hemos probado en la vida, creo yo, lo hacía él. Y le dijimos, mire, arranque con una vitrina pequeña, arranque con algo pequeño y haga primero clientes. No, el tipo tenía que gastarse los 11 millones de pesos en un local y traje y hacer unos tarrados así de salsas y bueno, sí, cada tarrado de salsa eran 200.000 pesos y bueno, en un barrio donde a duras penas pasaba gente. Pues ese negocio, le dijeron a alguien, ¿por qué no hace unas arepas? Y con las arepas levanta el negocito. Y volvimos y le dijimos, arranque por poquito, compre 10, 20 arepitas y calcule más o menos. No, él tenía que ir a comprar 100 arepas. No alcanzamos a comer arepas dañadas porque no quería comenzar por pequeño. Grandes secretos en los pequeños comienzos. Hoy vamos a aprender de Dios. Dios comienza por lo pequeño. Cuando hablamos de lo pequeño y el texto que corresponde hoy, Lucas 13, 18 al 21, nos va a hablar del reino de Dios como algo que inicia en pequeño. Y me llama la atención porque hoy la doctrina del reino de Dios es que lo grande, lo macro, los grandes apóstoles y todo grande, ¿no? Hemos perdido de vista lo pequeño. Ahora, solo leyendo el texto nos vamos a dar cuenta de lo que Jesús está hablando. Vamos a leerlo, dice Lucas 13, 18 al 21, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Es común ver en la escritura la relación entre Dios y las cosas pequeñas. Creó al hombre del polvo de la tierra. Le decía yo que a mi esposa, oiga, ¿cómo el Dios de los cielos se enamoró del polvo de la tierra? ¿De dónde surgimos usted y yo? Del polvo de la tierra. Ahora, imagínense el Dios de los cielos entretenido igual que los muchachos en la playa. ¿Con qué? Con el polvo de la tierra. Tremendo. Dios escogió a Belén, siendo la ciudad más pequeña, para que naciera su hijo. Dios escogió nacer en un hotel 5 estrellas. ¿Sí o no? No. En un humilde pesebre. ¿Por dónde arranca Dios? Por lo pequeño. Dios vino a hacerse grande a la tierra. No, tampoco. Dice, se hizo siervo. Siendo Dios, se hizo hombre y siendo hombre, se hizo siervo y siendo siervo, se humilló hasta lo sumo. Cuando hablamos hasta lo sumo es hasta el extremo, a la muerte y muerte de cruz. Murió como un pecador más, según lo que todo el mundo vio, ¿cierto? Un hombre crucificado. ¿Por dónde arranca Dios? Dios arranca por lo pequeño. Oiga, yo creo que cuando el profeta escribió, no menospreciéis el día de las pequeñeces, tenía un significado esa frase, ¿cierto? Impresionante. Pero la mayoría de nosotros menospreciamos las pequeñeces, las cosas pequeñas, las cosas sencillas, por donde se arranca. Esta semana, no sé, en algún lugar, creo que en el Transmilenio, observaba una mamá con un bebé. Literalmente uno piensa, oiga, el bebé controla a la mamá, no es la mamá controlando al bebé. El bebé controla a la mamá. ¿Por qué? Porque si llora, la mamá reacciona. Si se ríe, la mamá se ríe. Y yo decía, oiga, tremendo eso pequeño, ¿cómo obtiene control sobre eso grande?
Ahí hay un misterio. ¿Cómo Dios utiliza lo pequeño para tener control sobre lo grande? Un pequeño virus que no se puede ver, que ha controlado en año y medio que llevamos, 2 años, el mundo entero controlado por una vaina que no podemos ni ver. ¿Será que Dios no utiliza lo pequeño para controlar lo grande? Sí. Él escogió a un pastor de detrás de las ovejas, a un Gedeón de las familias más pobres de Manasés. Escogió a las hormigas para hablar de los seres más sabios entre los sabios, las hormigas. Dios se fija en eso pequeño. En esta ocasión Jesús va a revelar cuál es la estrategia divina para establecer su reino en medio de los hombres. Entonces la estrategia no es irse a Costa Rica a pagar 7 millones de pesos para ser apóstol. Aquí Cristo nos va a dar una estrategia muchísimo mejor. La estrategia no es pagar 7 millones de pesos para hacerme un coach. No, aquí nos va a dar una estrategia mucho más simple. Tan simple que los simples no la entienden. Vamos a ver esas dos parábolas en particular y vamos a aprender varias cosas. Primero, el reino de Dios es justo. Tengo en alguno de los videos de YouTube una pelea entre un luchador de sumo profesional y un enanito así chiquito. ¿A ustedes les parece justo que ese luchador de sumo grande que se le salen las nalgas así por ese trapo horrible que ponen, todo gigantón, y el otro chiquitico que se a pelear con él, les parece justo? Bueno, lo justo siempre es ponernos a la estatura. El reino de los cielos es Dios poniéndose a la estatura del hombre. Es lo primero que vamos a aprender en esa parábola. Dios poniéndose a la estatura. Él no nos está exigiendo algo que Él no haya hecho primero. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, significa que ponernos a la estatura de otros. Ponernos en los zapatos de otros. Ahí hay una lección interesante. No nos llama a establecer el reino haciéndonos más grandes que los demás, sino que más pequeños. El que de ustedes quiera ser el Señor será siervo de todos. ¿Por dónde arranca el reino de los cielos? ¿Haciéndonos grandes? ¿Obteniendo títulos y cosas para humillar a los demás? ¿Para pasar por encima de los demás? Al contrario, haciéndonos pequeños. Dice, considerando a los demás como superiores. Oiga, eso, según Dios, es lo justo. Eso es lo justo. El término reino aquí viene de la palabra griega basileia, término muy bonito, y se refiere al gobierno justo que se rige por normas justas. O sea, el reino de Dios es justo. Piense en una mata, no sé, la papaya si sea de árbol o sea de mata, discúlpenme la ignorancia al respecto, pero uno piensa que una papaya pues de todas maneras crece harto y pesa harto. Pues Dios no le va a dar a esa mata o a ese árbol debilidad para que las papayas lo doblen. No, sino que le va a dar la fuerza, la consistencia al palo, al tronco, al tallo, a lo que sea, para que logre sostener todo ese peso. Eso es lo justo. Dios hizo a los peces para el agua y al agua para los peces. Eso es lo justo. Cada cosa en su medida, en su ambiente. Así que el reino de los cielos se basa en la justicia. Como enseñanza para nosotros, pensamos que Dios establece como regla de juego para la vida humana que las personas vivan frente a Él. En ese sentido, cuando hablamos de justicia, Dios creó al ser humano para tener una relación personal con Él, para vivir frente a Él. Pero por causa del pecado, ¿qué pasó? Se creó una injusticia. Ahora, ¿quién fue el que actuó injusto? El hombre. Porque el hombre ya no ve a Dios como su Señor, ya no ve a Dios como su Creador, ya no ve a Dios Altísimo, y entonces pierde su perspectiva. Y entonces el hombre, ¿qué trata de hacer? Engrandecerse a sí mismo. Y entonces Dios, ¿qué hizo? Se hizo pequeño. Observen ese acto de amor de Dios para salvar al ser humano. Dios se hizo hombre para tratar de hombre a hombre, de ser humano a ser humano. ¿Sabe que a veces perdemos la perspectiva? Ayer me pasó algo curioso. Estoy trabajando pintando un apartamento. Tienen una lavadora secadora. Ustedes, de pronto los que hayan visto lavadoras secadoras son así de altas y obviamente es un mametrote súper pesado. La señora está embarazada, así que no me podía ayudar a correr la lavadora, yo tenía que correrla. Y bueno, como pude, forcejeé, la corrí lo suficiente para poder
a hacer mi trabajo de pintar los muros detrás de la lavadora. Luego me dispuse a ponerla en su sitio. Al rato llega la señora con la mamá de ella. La señora me dice, ay, me parece que quedó corrida como unos 5 centímetros. Yo había bregado un montón para correr esa lavadora a su sitio. Así que le digo, bueno, listo, permítame. Entonces volví, forcejeé con eso, la corrí 5 centímetros. Llegó la mamá de la señora a decir, ay, pero no se ve como muy corrida. Y entonces me sacaron la piedra. Le dije, bueno, decídanse las dos, por favor, porque, perdónenme, pero yo no tendría por qué estar corriendo lavadoras. Yo vine aquí a pintar, no a correr lavadoras. Entonces, decídanse si un medio centímetro o un centímetro y se las corro. ¿Por qué? Porque si yo no soy una máquina, yo soy un ser humano. Eso es justo. Lo justo reclama lo justo. Piensen en eso. Lo justo reclama lo justo. Dios estableció normas justas. Una semilla se siembra ¿en dónde? ¿Encima de la nevera? ¿Qué pasa si yo pongo la semilla encima de la nevera? No va a funcionar, ¿cierto? Toca ponerla ¿en dónde? En la tierra. Eso es lo justo. La semilla fue hecha para la tierra. El hombre fue hecho para tener una relación con Dios y Dios quiere tener una relación con el hombre. Así que cuando Dios se hace hombre, quiere llevarnos a una relación justa con Él. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios no es botar aceite en helicóptero. Eso no es el reino de Dios. El reino de Dios es ponernos a la altura en relación con Dios y en relación con otros. Desde ese punto de vista, el reino de Dios es seguir el ejemplo de Dios. Entonces, cuando a usted le dicen, estamos en el reino, entonces estar en el reino no es que tenemos acreditación de nada. Ay, somos los hijos del rey. Ah, sí, si usted es hijo del rey, pórtese como el rey se portó. ¿Qué hizo el rey? Llegó sentado en una mula, en un burrito. ¿Cómo nos comportamos nosotros? El verdadero reino de Dios no es llegar en caballo. Debemos de dejar de comportarnos como burros y más bien aprender a comportarnos como el que venía encima del burro. Como Cristo lo hizo. ¿Qué dijo él? Aprendan de mí que soy un coach. Aprendan de mí que soy el hombre más exitoso del planeta. Aprendan de mí, ¿qué? Que soy manso y humilde de corazón. El mejor maestro del universo no reclamó, aprendan de mí que soy Dios y gobierno todo con chasquea los dedos. ¿Sí? No, que soy manso y humilde de corazón. Lo dijo el mejor maestro que ha pisado esta tierra. ¿Qué no hemos entendido? ¿En qué nos metieron en la cabeza que tenemos que hacernos más grandes que los demás? ¿Qué no hemos entendido de este asunto? Ser siervos. Segundo punto, el reino de Dios es vital. No solo es justo, es vital. La semilla de mostaza es negra y es del tamaño de la cabeza de un alfiler. Entonces imagínense el tamaño de eso, pequeñito. Era la cosa más pequeña conocida en tiempos de Jesús. Si hubiera estado en este tiempo, hubiera hecho un microbio, una célula. Hubiera usado otro término. Era una forma en que ellos entendían lo más pequeño de lo pequeño. Lo usaban como una metáfora para expresar lo más pequeño de lo pequeño. Pero Jesús no se está refiriendo solamente al tamaño del grano, porque pareciera que Jesús se está expresando simplemente sobre el tamaño, porque eso nos preocupa ahora como cristianos, ¿cierto? El tamaño. Por eso a uno de pastor le preguntan, ¿y cuántas almas tiene? ¿Cierto? Por eso es que a uno de pastor le dice, ¿y cuánta gente tiene? ¿Y cuántos aviones tiene? ¿Y cuántos carros tiene? Y entre más uno tenga, como que parece que vale más, o yo no sé, ¿sí? Como si estuvieran uno acomplejado. Porque nos interesa el tamaño, ¿no? ¿Qué iglesia tiene? ¿Qué salón tiene? Todo tiene que tener un tamaño. ¿Y qué televisor tiene? Todo el mundo quiere grande. Jesús no se está expresando respecto al tamaño. Jesús está hablando de algo diferente. Sin embargo, la planta de mostaza alcanza hasta 4 metros de altura y tallos tan gruesos como el brazo de un hombre. Imagínense usted el brazo, qué tan gruesos eran esos tallos. De hecho, era un arbusto muy grande, bastante grande. Eso cubre bastante espacio. Jesús está señalando algo más que el tamaño de la semilla. Está señalando el impacto de la semilla. ¿A qué se está refiriendo? La semilla da de lo que nace de suyo. No pierdan de vista esa frase. Si yo siembro este estuche de gafas en la tierra, ¿me da un árbol de estuche de gafas? No. ¿Por qué? Porque esto está muerto, inerte, sin vida.
Pero si yo tomo esa semilla chiquitica de mostaza y la siembro en la tierra, ¿qué pasa? Va a producir. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre la semilla y el estuche de gafas? Que tiene vida. Así que Jesús se está refiriendo al reino de los cielos como algo que vivo. El reino de los cielos no es marketing, no es avisos publicitarios, no es templos llenos de luces y sonidos. El reino de los cielos no son helicópteros para los pastores. El reino de los cielos no son estrategias de crecimiento. El reino de los cielos es algo vivo. Quiere decir que la semilla tiene la capacidad propia de superarse cuando entra en contacto con el ambiente adverso que sugiere el terreno en que se siembra. ¿Por qué digo ambiente adverso? Si usted fuera una semilla y la siembran en un poco de tierra y usted pudiera hablar, le abren un hueco. La semilla observa el hueco. Luego toman la semilla y la sueltan. Y la semilla empieza a decir, ay, pero ¿qué pasó? ¿Por qué me metieron en este hueco? Me metieron en el pozo de la desesperación. Y luego toman la tierra y, ¿cómo llamamos eso nosotros? Una sepultura. ¿Les gustaría que lo sepulten? A la semilla, estando viva, la sepultan. El reino de los cielos se va a ver más bien reflejado ¿en qué? En esas dos circunstancias. Yo tengo vida, pero no puedo producir hasta que no muera. Oiga, en cambio, ¿qué nos han vendido nosotros como reino? Hoy tenemos un reino de vivos. Son bien vivos para sacar la plata, bien vivos para robar a la gente, bien vivos para manipular a las personas. Pero ser bien vivo, según Dios, es estar bien muerto. El reino de Dios es vital, pero requiere un ejercicio de muerte, de negación a sí mismo. No es declara, decreta y derrocha. Niégate a ti mismo. Ese es el reino de Dios, según Jesús. Estaba mirando yo algo interesante esta semana. Mi esposita por ahí estaba mirando algún post en Facebook, creo. Un carro, un BMW, lo modificaron de tal manera que se convierte en un Transformers. Muy interesante, chéverísimo el video. El carro se abre, saca las manos, la cabeza y bueno, tiene todo el sonido del Transformer, chéverísimo. Bonito. Cuando uno ve ese BMW extenderse como un robot, uno pudiera decir, ay, ¿cómo creció? ¿Cierto? Les voy a hacer una pregunta. Su merced que estudian física, los muchachos, ¿creció? No. Se ve más alto, pero no creció. Se ve más ancho, pero no creció. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de la física ocupa exactamente el mismo tiempo y espacio. No creció, se ensanchó, se alargó, pero no creció. ¿Sí es claro el punto? Aunque se vea más grande, así hay gente bien estirada, pero no ha crecido. Se ven bien estirados, tienen hartos títulos, pero no han crecido. Tienen harta información, pero no han crecido. El reino de los cielos no es de los crecidos desde esa perspectiva del Transformer. No es estirados, no es cristianos estirados por el aplauso de la gente. No. El reino de los cielos es de verdadero crecimiento. Ahora sí, ponga una semilla en la tierra y díganme si ella llega a ocupar más tiempo y espacio. Sí, desde la física, sí. Así que quiero que pensemos en el ejemplo que acabo de poner de los Transformers. Ellos no se transforman, se transforman. Observe que hay una diferencia porque esas dos palabras son diferentes. Transformar y transformar son dos cosas diferentes. Los robots se transforman, pero no se transforman. ¿Cuál es la diferencia? ¿Recuerdan de pronto en Transformación 2016, en el campamento? Lo explicamos de la siguiente manera. Yo tengo un vaso de vidrio y lo dejo caer al suelo. ¿Se transformó en qué? En basura. Ya no sirve para nada, lo rompí en pedazos. Se transformó. Pero si yo tomo la arena y la meto a una temperatura altísima y luego la reenvaso en un molde, ¿qué me sale? Vidrio. Convertí la arena en vidrio. Eso es transformación. ¿Entienden la diferencia entre transformación y transformación? Bueno, el reino de los cielos es algo que ¿qué?
transforma la vida de las personas. No es que cambió de apariencia. Los fariseos, ¿qué hacían? Cambiaban de apariencia. Por fuera se veían boniticos, pero por dentro, dice, llenos de huesos de muertos. Hay gente que cree que estar en el reino de Dios, que estar en el reino de los cielos, es transformarse. Es ponerme el traje, la corbata, el maletín, y ya soy cristiano evangélico. Es ponerme la falda y ya soy un buen cristiano. No, eso es lo de afuera. Pero recordemos que el reino de Dios es vital. Tiene la capacidad de transformar al ser humano, su forma de vivir, su forma de pensar, todo. Así que Cristo está revelando cómo el reino de Dios es vital. Desde esa perspectiva, hay algo interesante con la transformación. Y es que la transformación es imperceptible. 1. 2. Llega a ser, en ciertos casos, inexplicable. Es decir, uno no sabe cómo sucede. Eclesiastés 11:5. Observe. Recuerden que el reino de Dios lo plantó ¿quién? Cristo. Dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Eclesiastés 11:5. Quiere decir que el reino de Dios es Dios obrando. ¿Quién es el que hace todas las cosas? Dios. El reino de Dios no es el hombre estableciendo el reino. No, es que Dios hace lo suyo para transformar al ser humano. Dios obrando de forma imperceptible. Quiere decir, usted no se da cuenta que horas cambió tanto. Le decimos, oiga, pero espere porque es que yo no era así. Algo ha sucedido en nuestra vida. Pero mire que es un proceso vital. Ha sido experiencias, ha sido de caernos, de levantarnos, de tropezar, de sacudirnos y siga, ¿cierto? De embarrarla y vuelva y hágale. Ha sido un proceso de que nos ofenden, perdonamos. Bueno, todo eso sigue siendo parte de todo ese proceso. Un proceso vital. El cristianismo, por tanto, no es nunca y nunca será un cambio de vida. No es que usted llegó a la iglesia y tiene que dejar de, y le saco la lista de todo lo que tiene que dejar de hacer. Eso no es cristianismo. Es una transformación. Es algo que sucede sin que usted se dé cuenta. Mire lo que dice Juan 3:8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Usted no sabe cómo fue que pasó, pero que pasó, pasó. Usted siembra la semilla y después uno dice, oiga, y mire, ya salió una hojita. ¿Y usted sabe cómo pasó? No, usted sabe qué pasó, porque le nota. Al creyente que ha nacido de nuevo, se le nota. Él no está forzándose a crecer. Él no se está forzando a ser mejor cristiano. Por causa de estar en el reino de Dios, va a crecer sí o sí. Punto. ¿Quién está haciendo las cosas ahí? Dios. Por tanto, el reino de Dios es la supremacía del Creador sobre la naturaleza humana. Dios haciendo, entre comillas, lo que se le da la gana en el ser humano. Eso es el reino de Dios. El reino de Dios no es el hombre diciéndole a Dios qué hacer. Porque ese no es el cristianismo moderno, ¿o no? Y declaro que va a pasar y Dios, mira, te pido y reclamo y remacho. Dios es el títere y nosotros somos los titiriteros. Y hacemos que Dios haga porque declaramos y decretamos. No. El reino de Dios es, Dios dijo que esta semilla, si se siembra, crece. O sea, esa semilla está sembrada en nosotros. Que crecemos, crecemos. ¿Cuánto nos vamos a demorar? Eso depende. Porque cada semilla crece a un ritmo propio. Estaba mirando esta semana una foto que me pareció interesante, creo que mi esposa fue la que la puso en un estado, un par de guayabas grandes. La una madura, la otra verde. En la misma rama, las dos guayabas, una pegada al lado de la otra, una madura y la otra verde. Pero que creció, creció. Que madure es otra cosa. Hay cristianos que crecen, pero no maduran. Es decir, tienen capacidades, soportan cosas, pero son inmaduros.
Pero que crecieron, crecieron. ¿Por qué crecieron? Porque están en el reino de Dios. Mientras están en el reino de Dios, usted crece. Hay chinos que se estiran y crecen más alto que el papá, pero no maduran. Llegan a los 40 todavía preguntan a la mamá, mamá, ¿y cómo lavo mis calzones? Crecieron, pero no maduraron. Hay un proceso ahí. Por eso hablamos de algo vital. Dios haciendo servir lo inservible. Dios haciendo que lo muerto produzca vida. El término teológico para ese proceso vital, ¿sabe cómo se define en las escrituras? Misterio. El reino de Dios es un misterio. Ustedes saben cómo explicarlo, pero que funcionó, funcionó. El embarazo es un misterio. Piensen lo siguiente. Una mujer se comió algo dañadito o se le pasó una pepa de algo. Estaba comiendo así una fruta y se le pasó la pepa. Una pepa de durazno. Se la tragó. ¿No le duele el estómago? ¿Con una pepita así de ese tamaño? ¿Y por qué embarazada y tiene una pepota así de grande y una pipota así de grande? Y no se siente atorada. Hay un misterio. Porque lo que tiene adentro tiene vida. Es vital. Lo otro, no. Está muerto. Está separado. Hay un proceso vital. Un misterio. Siguiente. El reino de Dios sigue principios divinos. El maestro indica claramente que la semilla requiere ser sembrada. El reino de Dios funciona por el principio de la siembra. Pero no que voy a empezar a pedir plata, tranquilos. Es que cuando los pastores arrancan principio de la siembra, es bueno, vayan alistando el billete, ¿no? Pero si estamos en Lucas, saque varias Lucas. No. ¿Qué es sembrar? Según las escrituras. Vamos a leerlo. Juan 12, 24 al 25. ¿Qué es sembrar? Según las escrituras. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, ¿qué es sembrar? Morir. Queda solo, pero si muere, ¿qué es sembrar? Morir. Bueno, díganlo con ganas. ¿Qué es sembrar? Morir. Morir. Si muere, lleva mucho fruto. Sembrar igual a plantar. Plantar igual a morir. Lea Romanos 6 y verá. ¿Cierto? Fuimos plantados juntamente en su muerte. Plantar, morir. Sembrar, morir. En cambio, el reino de Dios hoy, ¿qué es? Es el reino de los vivos. Vivísimos. Hacer chanchullos con la plata. Morir es ¿qué? Dar preeminencia a la voluntad de Dios. ¿Por qué dar preeminencia a la voluntad de Dios? Porque esa semilla fue creada según Dios, ¿para qué? Dice que su semilla caiga ¿en dónde? En la tierra. La voluntad de Dios es que la semilla caiga en la tierra. La voluntad de Dios es que nosotros muramos en Cristo. Si morimos en Cristo, llevaremos fruto. El hombre que participa en el reino de Dios debe llevar incluso a aborrecer su propia vida. ¿Cierto? Lo acabamos de leer. Jesús se sembró a sí mismo dándonos ejemplo al tomar la cruz, amando la voluntad del Padre. Lo repito de nuevo, el reino de Dios no invita a la grandeza, sino a priorizar lo pequeño para que sea Dios quien nos exalte. ¿Quién exalta la semilla? Dios. Yo les pregunto algo. ¿Qué tanto Dios exalta una semilla? A ver, tome algo así chiquitico, conviértalo en algo de 4 metros. En cambio, los hombres, ¿en qué convertimos? Te convierto en pastor. Y de ahí para allá, ¿qué tanto más crece? No, nosotros, triste, ¿sí o no? Eso es una semillita y un tricitico más grandecita y ahí. Pero Dios sí toma eso chiquitico y algo grande. O sea, si Dios dice que convierte algo grande, es que es grande. Por eso estamos hablando que se rige por principios divinos. El reino de los cielos se rige por esos principios. ¿Qué pasa? Cuando no se siguen esos principios, usted entra en contra del reino de Dios. Entonces, cuando usted trata de engrandecerse a sí mismo, ¿termina qué? Empequeñeciéndose. ¿O no? Se empequeñece. Cuando usted trata de enriquecerse a usted mismo, termina empobreciéndose. Así consiga plata. Mire que el reino de Dios tiene una base y es comenzar desde lo pequeño. Filipenses 2, 3 al 9, que lo conocemos,
que Cristo siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo. ¿Qué dice el versículo 9? Por lo cual Dios también lo exaltó. Dios lo exaltó. El reino de Dios es Dios poniendo al que quiera donde Él quiere. Aquí no se trata de que usted obtuvo el título de apóstol o de pastor o de evangelista. Se trata de que Dios le dio el don o el ministerio o el llamado para lo que usted hace. Dios. ¿Quién es el que nos exalta? Dios. Sencillo. No es una cosa que yo puedo forzar. Siguiente. El reino de Dios es vivificante. Voy a leerlo acá. El reino de Dios no solo es vital en cuanto a su formación, porque ya hablamos de la formación del reino de Dios en nosotros. Es vital en cuanto a su fructificación, en lo que ofrece a su entorno. Igual que un árbol crece y madura, ofrece fruto, el arbusto de mostaza ofrece refugio y alimento a las aves de los cielos. Observe que el reino de Dios en nuestras vidas nos hace útiles a otros. El reino de Dios no es para los inútiles. El reino de Dios es para los inútiles que Dios los va a convertir en útiles. En el reino de Dios no hay inutilidad. Hay fruto, hay fructificación, hay crecimiento, hay madurez. Tiene que existir porque es algo vital y vitalizador. ¿Por qué hablo de vitalizador? Porque no se trata solo de mí. No es que yo estoy en el reino de Dios. Sí, pero encierre usted un árbol en una urna de cristal. ¿Para qué sirve? Para nada, de adorno. Hay muchos cristianos que creen que el cristianismo lo pueden vivir solos. Yo no necesito congregarme, yo no necesito a nadie. Mi urna de cristal, yo estoy en el reino. Pero mientras no dé fruto, nadie agarre ni siquiera una frutica, no sirve para nada. No es otra cosa que un adorno. Cristianos de adorno. En el reino de Dios no hay cristianos de adorno. En el reino de Dios no solo producimos por nosotros, sino que ¿qué? Producimos para otros. Mire que no es otros trabajando para mí, porque es que, ¿qué nos han enseñado el sistema del reino moderno? El reino moderno es piramidal. Otros trabajando para mí. El reino de Dios según Cristo es yo trabajando para los demás. Yo sirviendo a otros. Ese es el reino de Dios. Entonces el reino de Dios se basa en liderazgo o en servicio. En servicio. Pero mucha gente cree que el reino es que yo gobierno y controlo a los demás. No. El reino de Dios es que yo sirvo a otros. Y los otros sacan de mí algo. Si yo soy un árbol de naranjas y estoy aquí plantadito, ¿qué tengo que esperar yo? Pues que el que vaya por el camino, ¡ay! Pero me arrancó algo. Pero para eso Dios me creó. Para que me arranquen cosas de encima. Y espero que les sirva. Y espero que las pepas las boten en otro lado para que otros me ayuden. ¿Sí? Que no me arranquen todas las naranjas a mí. Hay un proceso vitalizador. Jesús habla precisamente de eso. Dos cosas que las aves de los cielos encuentran en el árbol de mostaza o en el arbusto de mostaza. Alimento y refugio. Hablemos del refugio. Las aves encontraban sombra contra el sofocante calor del día y escondite contra las aves de rapiña, porque las aves de rapiña siendo más grandes, más pesadas, no podían soportarse ahí, así que las aves pequeñas acostumbraban a meterse ahí en esos arbustos. Tremendo, el reino de los cielos es para dar refugio a los pequeños, no a los grandes. Y alimento, ¿por qué alimento? Porque esos mismos árboles de mostaza que producían semillitas, ¿y qué cree que le gustan a los avecitas de los cielos? Pues semillita, comidita, alimento. Así que en el reino de Dios, usted y yo encontramos refugio y alimento. Desde ese punto, el reino de Dios está en dar. El reino de Dios da. Cuando yo estoy en el reino de Dios, yo proveo alimento y refugio para otros. Por eso la gente busca consejo en el creyente, ¿sí o no? Por eso la gente dice, ay, venga, compártame algo de la palabra, alimento. Porque encuentran esa sombra, ese refugio en otros creyentes. Nos cuidamos unos a otros. Creamos un ambiente propio allí. Finalmente, el reino de Dios actúa
desde el interior. Cristo se refiere a otra parábola. ¿Recordamos esa parábola? La mujer que tomó algo de levadura y la mete en la harina hasta que todo es fermentado. Uno lee a veces esos versículos y uno como que no les encuentra muchas cosas, pero mire que estamos viendo principios básicos allí, muy profundos. El reino de Dios llega a ser realmente inexplicable en cuanto a su proceso, pero sucede. Los resultados se ven tras ese proceso silencioso. Quiero subrayar esa palabra silencioso. Funciona de manera silenciosa. Pareciera que no se está haciendo nada, pareciera que no está pasando nada, pareciera que no está aconteciendo absolutamente nada. Pero si es el reino de Dios, algo está pasando ahí. Algo está sucediendo ahí. O usted escucha la bulla cuando usted mete la levadura entre la harina, usted escucha a la noche como ruidos. Si son ruidos, son ratones. Pero si usted no escucha ni ruido, algo está pasando ahí. Usted no se da cuenta cómo, de qué manera, pero que está sucediendo, sucede. Cristo no está mencionando asuntos técnicos, sino resultados vitales en dos elementos que se mezclan para sublimarse. Observe lo que estoy diciendo. Dos elementos que se mezclan para sublimarse. Hemos hablado del término sublimar. Sublimar significa mejorar algo, hacerlo mucho más sublime, que crezca, que avance. ¿Cuáles son esos dos elementos que se mezclan? La persona se mezcla con Cristo. ¿Y qué pasa cuando nos mezclamos con Cristo? Nos sublimamos. Crece el cuerpo de Cristo y yo crezco. Cristo aquí está revelando un proceso indivisible y sin retorno. Observen eso de nuevo. Indivisible y sin retorno. El reino de Dios no tiene retorno. Porque recuerden que hay algo interesante con respecto a la cultura judía. En esa época la harina de trigo no era la que doy. Lo que nos venden hoy es para de puro yeso. Sí, eso no sirve para nada. La harina de trigo en esa época era harina de trigo. Esto no era blanquita, así toda palidita, no. Tenía su salvado, tenía sus componentes completos, así que era más bien amarillenta. La levadura es amarillenta, la levadura que ellos utilizaban. Así que si usted mezclaba eso amarillo con ese otro amarillo, ¿se notaba? No, no se notaba. Después de que usted revolvía eso, divídalo. Ay, no, ya no quiero que se le dude. Llore. Es lo más parecido a lo que en la Biblia se describe como el pacto de sal. Ustedes saben, ¿cierto? Dos personas cuando hacían un negocio decían, esto será como pacto de sal. Y entonces cada uno llevaba su puchito de sal y la mezclaban, la revolvían en una bolsa y decía, si alguien puede dividir esto, puede romper este pacto. Eso era imposible. Igual sucede con la levadura de la harina. Es un pacto. El reino de los cielos es un pacto, algo indivisible. Si Dios está en nosotros y dice, estaré con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Cuándo Dios va a dejar de estar con nosotros? Nunca. Dios va a trabajar en nosotros, ¿cuándo? Siempre. ¿Cuántos somos con Cristo? Uno. ¿Eso va a cambiar? Es irreversible e indivisible. ¿Quién nos podrá separar de él? ¿De su amor? Nadie. Ese es el reino de Dios. Cuando usted ve a la gente que sí está y no está, y sí está y no está, y sí está y no está, pregunta, ¿está en el reino de Dios? No. El que está en el reino de Dios está y punto. Y ahí sí me voy al ejemplo que pone el pastor Paul Washer. Es imposible creer que a usted lo atropelló una tractomula y salió ileso. El reino de los cielos, el nuevo nacimiento, es como una tractomula que lo estrelló a usted. Usted no vuelve a ser el mismo jamás. Si estamos en el reino de los cielos, usted y yo no somos los mismos, punto, ni seremos los mismos nunca. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios no es un club donde la gente viene y va, viene y va. Sí estoy, no estoy, sí voy, no voy. No. Usted está y está. Y observe esto. Quien es poseído por el reino de Dios será absorbido por él. ¿Quién tiene efecto sobre la harina? La levadura. Dios es esa levadura y él nos posee.
Casi que pudiéramos decir que esa harina se va a convertir en levadura. Es lo que está sucediendo con nosotros. Estamos siendo transformados a la imagen de Cristo Señor. El reino de Dios trabaja desde adentro. Es Cristo haciéndose grande en nosotros. Vamos a leer el texto de nuevo. Ya tenemos una imagen, ¿cierto? Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Es el reino de Dios. Lo que hizo Cristo no es la mejor explicación. Comienza por pequeño. 5 cosas que aprendimos hoy. Los 5 grandes secretos en los pequeños comienzos. Los pequeños comienzos exigen actos de justicia. Si nosotros no somos fieles en lo poco, Dios no nos va a poner en lo mucho. Si yo soy infiel con lo ajeno, Dios no me va a dar lo propio. Si yo descuido las pequeñas cosas, voy a perder en las grandes. Entonces, un buen acto de justicia es hacer las cosas bien desde lo pequeño. Si yo no soy un buen discípulo, ¿para qué quiero ser un buen pastor? ¿Un mal hijo va a ser un buen papá? Eso es un acto de justicia. Los pequeños comienzos suponen seguir un principio vital. Quiere decir, trabaja por lo vivo. Yo no pastoreo billetes. Yo no pastoreo sillas. ¿Con qué trabajo? Con personas, seres humanos. Es algo vital. Nuestra relación con Dios es vital. Nuestra relación con los demás es vital. La vida de oración es vital. El estudio de la Biblia es vital. Congregarnos es vital. Deje de congregarse y verá que usted se muere. ¿O no? Deje de orar. Se muere. Deje de estudiar la Biblia. Se muere. Porque estamos hechos para lo vital. Los pequeños comienzos se rigen por principios divinos. Oiga, sigamos esos principios de Dios. Hagamos lo que Dios nos manda, como Dios dice. A ver, dad y se os dará. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Y qué va a recibir? Eso es un principio. Oiga, sencillo. Amad, seréis amados. Perdonad, seréis. Eso es un principio. Hago una cosa, obtengo un resultado. Esos son principios. Trato a los demás bien, me tratan bien. Principios divinos. ¿Cuántas cosas sabemos que Dios nos manda a hacer y no las hacemos? ¿Y entonces qué vamos a obtener? Nada. A ver, si yo no pongo la olla en el fogón, le echo las papas y el pollo, ¿obtengo caldo? No. Yo estoy allá en cama acostado diciendo, declaro que voy a comer caldo de pollo. No, pues decláralo todo lo que quiera. Pero ¿qué necesita hacer? Perdóneme, el que no trabaja, no come. Sencillo. Eso es un principio. El reino de los cielos se guía principios. Piense en eso. Cuando usted hace las cosas que tiene que hacer como papá, sigue los principios de Dios, está estableciendo el reino de Dios. Pero ¿y si no lo sigue? ¿Está en el reino de Dios? Pues no. Se sigue principios. Los pequeños comienzos tienen un objetivo vivificante. Mi objetivo no es llenar la iglesia. Mi objetivo debe ser amar a los hermanos. ¿Y porque los amo? Pues por eso preparo un bosquejo, por eso me levanto temprano un domingo. Un principio vivificante. Venga, mis hijos, yo no estoy pensando solamente en que sean profesionales. Yo quiero que sean excelentes personas. Mire la diferencia entre un título y un ser humano. Ahí hay una clave. Así que el reino de los cielos trabaja por cosas vitales. Y finalmente los pequeños comienzos se dan desde el interior. ¿Dónde comienzan los cambios? Ahora, ¿comienza por los demás? ¿Que los demás cambien? No. El reino de los cielos no es que los demás cambien. No es que voy a hacer que los demás cambien. El reino de los cielos es, venga, tengo que trabajar en mí, en mi carne, todos los días. Luchar, superarme.
Igual que las ramas, me tengo que abrir paso, me tengo que arraigar a cosas o me tengo que soltar de cosas, yo no sé. Pero el asunto es que tiene que suceder desde adentro, desde adentro. Así que el reino de los cielos no es lo que vemos, es lo que está sucediendo sin que nos demos cuenta. Pero ¿qué está pasando? Está pasando.